y ya se vinculan fundamentalmente y exclusivamente con lo que se dice divinidades ctónicas, es decir, divinidades específicas del inframundo. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al Antiguo Egipto y esta vez lo vamos a hacer de la mano de un nuevo amigo y colaborador, Joan Ullé. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días, Jorge. Bueno, hay que decir que eres profesor agregado en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿verdad? Exacto, sí. Y estás dirigiendo el yacimiento de Sicaí Project, del cual, Exactamente. del cual vamos a hablar ahora. Muy bien. Lo primero que nos vas a explicar es el contexto geográfico, porque claro, Egipto es muy grande y para poder ubicar este yacimiento, explícanos dónde se encuentra. Vale, es una zona que no es la más habitual normalmente cuando se habla de misiones arqueológicas, ¿no? Que normalmente siempre nos referimos a Valle del Nilo. Nosotros estamos en el desierto oriental, es decir, estamos en la zona, digamos, desértica entre el Valle del Nilo y el Mar Rojo, específicamente en un parque nacional que se llama el Parque Nacional de Wadi el Gemal, y dentro de este parque, en un wadi que se llama el Wadi Sikai. Y es una zona pues, eminentemente desértica, muy alejada un poco de todo, es la zona, digamos, hacia el sur, cercana a la frontera con el Sudán, más o menos, y a unos 40 kilómetros del Mar Rojo. Entonces es un espacio un poco diferente a lo que habitualmente o otras concesiones arqueológicas españolas están trabajando. Y es una zona, pues bueno, que evidentemente por ello tiene ciertas complejidades logísticas, porque estamos un poco aislados de todo el mundo, sin nada, sin electricidad, sin agua corriente, de hecho, sin señal telefónica tampoco, estamos un poco aislados de todo. Y bueno, es ahí donde estamos trabajando todos estos años. Bueno, no me quiero ni imaginar, eso hace unos 30, 40 años era bastante habitual que en el momento de que te apartabas un poco de lo que es la cuenca del Nilo, de los yacimientos habituales como pueden ser el Luxor en el Cairo, cuando te alejabas un poco de estos lugares, te encontrabas lo que estás diciendo, ¿no? No tener agua corriente, no tener electricidad, señal de telefonía. Y en este lugar todavía seguís así. O sea, me tienes que explicar cómo es el día a día en este yacimiento, pero bueno, cuando me refiero al día a día, no solamente cuando estáis trabajando, sino después también. Sí, claro, es un poco eso, tiene un añadido de dificultad evidente, ¿no? Que es toda la parte logística. De hecho, nosotros, como estamos a 2 horas en coche de la costa, que es la zona así un poco donde tienes los primeros pueblos o ciudades, podríamos decir más o menos, entre comillas, pues claro, nosotros estamos viviendo en un campamento de jaimas. Tenemos un campamento de tiendas y es ahí donde hacemos el día a día. Entonces, pues claro, durante el día estás trabajando, pero después pues te quedas en las tiendas y nada, pues tiene este punto añadido de dificultad que lo hace más duro, pero yo creo que también más interesante, ¿no? Es un poco más auténtico si quieres, porque estamos realmente en un espacio muy, muy, muy único. Pero claro, tienes el problema, pues eso, que estás pendiente de que te traigan agua cada ciertos días, también tenemos que ir cada ciertos días a la costa a comprar la comida, tienes que estar atento de no quedarte sin luz, ¿no? Sin pilas para las luces, cosas de estas que en otros casos no se tiene que contar con ello y que aquí es fundamental, pero claro, digamos que dependemos de ello para no solo trabajar, sino también vivir. Bueno, las noches tienen que ser maravillosas allí, ¿no? El cielo tiene que ser súper estrellado. Claro, imagínate, espectacular, no hay ningún tipo de contaminación lumínica, por lo tanto es precioso realmente, es más allá del tema de que es un sitio arqueológicamente muy interesante, a nivel de espacio, de ambiente, es un sitio espectacular realmente. ¿Qué está? ¿Más cerca de la carretera de que va de Luxor a Hurgada o en otro lugar? No, no, estamos realmente en medio de la nada. Digamos que nosotros el eje más cercano que tenemos es la carretera que baja por la costa, ¿no? Que va siguiendo la costa del Mar Rojo. Y de ahí, pues, cuando tú sales, coges la carretera y hacia el norte lo más cercano que tienes es Marsalan, que es la ciudad, entre comillas, más cercana que tenemos, que está a eso, casi a 3 horas en coche desde el yacimiento. Ujú. Bueno, y ahora nos vas a explicar lo que es el contexto arqueológico, ¿vale? Bueno, primero vamos a empezar por el contexto histórico mejor. ¿Vale? Este yacimiento, ¿a qué periodo pertenece del Antiguo Egipto?
Vale, nosotros estamos muy al final ya de la época del Antiguo Egipto, de la historia del Antiguo Egipto. Estamos en una fase, cogemos un poquito la fase final de época tolemaica, pero fundamentalmente es época romana, ¿no? El Egipto romano y el Egipto tardoantiguo, podríamos decir, ¿no? Que es este periodo que llega más o menos hasta el siglo VII después de Cristo, más o menos. Tenemos un poquito de ocupación islámica también, que estamos empezando a conocer, pero sobre todo eso, esta fase de Egipto romano y tardoantiguo. Y es una zona que, bueno, despertó interés fundamentalmente porque es la única zona, digamos, arqueológicamente contrastada del Imperio Romano donde había presencia de esmeraldas, ¿no? De esta piedra preciosa tan apreciada en la antigüedad. Y es por eso que en época tolemaica solamente ya empieza, pero sobre todo en época romana, esta gente llega a esta zona dejada de la mano de Dios y empiezan a construir todo un conjunto de infraestructuras básicamente centradas en la explotación y extracción, digamos, y procesado de esmeraldas. Bueno, lo que tiene que ser muy interesante, aparte de encontrarnos unas minas de esmeralda, es todo lo que está construido, porque ahí se deberían alojar, en la antigüedad se deberían alojar pues, las personas que trabajaban en las minas, entiendo. Ujú. ¿Qué habéis encontrado hasta ahora? Aparte de las minas. Claro, digamos que tenemos dos elementos diferenciados, ¿no? Como dices, por una parte la parte minera, que era la parte menos conocida, ¿no? Y es una zona, es una parte que hemos trabajado muchísimo estos años y ahora tenemos mucha información de esta parte minera. Y por otro lado, la parte de asentamientos, digamos, ¿no? O asentamientos e infraestructuras asociadas a la minería. En ese sentido, claro, lo primero que te pasa cuando llegas a Wadi Sikai es que te encuentras con el yacimiento de Sikai propiamente dicho, que es un yacimiento espectacular realmente, que nos enamoramos desde el primer día que llegamos, cuando fuimos de prospección hace muchos años, porque es un yacimiento que está pues, en el medio del Wadi, ¿no? Son unas 150, 200 estructuras que se colocan en las montañitas al lado del Wadi y que se conservan a altura. Es decir, tú tienes las casas conservadas con 3 4 metros de muro conservado. Entonces es un espacio realmente muy espectacular. No es el único, hay varios yacimientos, toda una red de asentamientos dedicados a la extracción de esmeraldas y por tanto tienes este asentamiento brutal ahí en medio de la nada y aparte pues todo un conjunto de infraestructuras alrededor que están pensadas en eso, en facilitarte llegar a las minas, extraer las esmeraldas, pues no sé, hay rampas de comunicación, tenemos torres de vigilancia, tenemos pozos, tenemos un poco de todo. Por tanto, tenés estructuras para alojar a la gente que lo que hemos visto en estas campañas es que, curiosamente, son las estructuras de época tardía, no de época romana alto imperial, que parecería que no tenía que ser así, pero parece que es así. Y después toda la infraestructura asociada a la extracción minera, que también es muy interesante, claro. Pues si nos puedes hablar de esta infraestructura asociada a la minera. Sí, sí, sí. De hecho, lo que vemos y lo que hemos estado viendo estas campañas es que, evidentemente, cuando esta gente llega ahí, en época tolemaica, sobre todo en época romana, que es cuando empieza la explotación, digamos, a escala industrial, pues claro, evidentemente tienen que hacer un conjunto de infraestructuras para facilitar esta extracción y, digamos, movimiento de las esmeraldas, para, sobre todo hacia el Nilo, van hacia el Nilo, sobre todo. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues lo lógico, aparte de excavar las minas, que ahora mismo tenemos documentadas ya más de 550 minas subterráneas, o sea que muchísimas, y hay muchísimas más. Pues, por ejemplo, caminos por las montañas para conectar las zonas mineras con los asentamientos, ¿no? Que hemos estado documentando toda una red muy extensa de caminos adecuados para ir no solo personas, sino también animales, ¿no? Para mover las cosas, los alimentos, lo que sea. Tenemos campamentos controlando en puntos estratégicos estos caminos para que pues, se pueda controlar quién se está moviendo por estas minas, evidentemente. En relación con ello, también tenemos eso, torres de vigilancia, ¿no? Grandes torres de vigilancia que no, antes se llaman en griego scopeloi, que servían para, pues eso, tener a unos guardas, unos militares controlando, pues eso, los movimientos. Fundamental para poder vivir en el desierto, pozos de agua, ¿no? Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo aprovisionaban de agua a la gente que estaba ahí viviendo? Pues tenemos en varios puntos, hemos encontrado pozos que la mayoría son reaprovechados, porque esto es una explotación que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y tenemos, pues sabemos que en el principio del 20 vienen británicos, una compañía británica, a intentar reexplotar las minas. Ujú. ¿Qué hacen lo primero? Van a los pozos antiguos y los reaprovechan, ¿no? Por tanto, son pozos que han seguido viviendo hasta la actualidad, pero que muestran que hay agua, que es lo fundamental para poder estar trabajando allí. Eh, un elemento espectacular de los más bonitos que tenemos en la zona un poco al norte del principal yacimiento, que se llama Middle Sea Cave, que es una zona minera que hemos estado trabajando estos últimos años, y hay desde la base del Wadi hasta la parte donde están las minas,
una rampa de piedra romana brutal de 400 metros, ¿no? Para comunicar con la parte minera y poder, pues, ir con los burritos, ¿no? Con las esmeraldas. Por tanto, todo aquello que era fundamental para poder permitir el trabajo en las minas. Y, por ejemplo, una cosa así curiosa que hemos estado también trabajando mucho estos años y especialmente estas dos últimas campañas, una infraestructura fundamental que los romanos crean también a la hora de empezar la explotación son templos, Ujú. ¿no? Y sabemos que a la vez que crean estas infraestructuras más prácticas, crean todo un conjunto de edificios que son templos para, pues, proteger a los mineros y incentivar el hallazgo, evidentemente, de esmeraldas, que no es nada raro, ¿eh? Lo sabemos también, pasa en las canteras imperiales. Cuando Roma llega a estas zonas, de las primeras cosas que creen fundamentales son crear los templos para proteger la explotación. Por tanto, es un sistema muy bien pensado, muy bien organizado y que encontramos por todas partes de esta zona. Dos preguntas sobre los templos. Primero, Sí. ¿la tipología es típica romana o más propia de de Egipto? Y la segunda pregunta es, ¿a quién estaba dedicado estos templos? Sí, es una tipología que, digamos, adapta, digamos, las tradiciones locales, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos en la zona en en el yacimiento de Sikait, tenemos 4 templos documentados, hemos excavado 3 hasta el momento, de los cuales 3 son alto imperiales y otros más tardío. Pero los alto imperiales, por ejemplo, son lo que se dice de tipo hemiespeos, es decir, parcialmente recortados en la roca, ¿no? Es Ujú. una zona que se llama de talco de esquisto, que es una piedra muy fácil de cortar y por eso pues lo recortan un poco al estilo de Petra, podríamos decir como ejemplo, Sí. más pequeñito evidentemente, pero sí, de ese estilo y recogiendo elementos tradicionales de la, digamos, tradición egipcia y después griega en Egipto, ¿no? Pues, con sus elementos típicos, pues el disco solar con las cobras, estos elementos típicos que se asocian a esta mezcla en Egipto de cultura clásica y cultura egipcia, pues encontramos lo mismo. Por tanto, a nivel tipológico no son especialmente diferentes. Sí que hay algunos, por ejemplo, con elementos típicos de nuestra zona. Por ejemplo, en Middle Sikait hemos excavado varios de estos, que son como tripartitos, ¿no? Con una primera antequela, digamos, una primera sala alargada, una segunda cuadradita más pequeña y una tercera que puede ser un nicho, que es donde había la figura de la divinidad, ¿no? Pues esta estructura tripartita parece que es típica de la zona. Pero vaya, no es nada especialmente extraño, se enmarca bastante bien en lo que sabemos de la zona. Ujú. Y lo otro que decías, tema divinidades. Sí. Aquí ya es más complicado, ¿eh? De hecho, es otro tema que estamos trabajando y una chica que está haciendo la tesis sobre esto precisamente. Em, Hemos podido intuir que hay como dos religiosidades en las minas, ¿no? Hay una religiosidad más oficial, asociada a los templos oficiales que tenemos, esto que te digo que están en los yacimientos, donde lo que te encuentras es veneración de divinidades típicas y tópicas del Egipto romano, pues Serapis, Isis, tenemos a Apolo, Arpócrates solamente también estaba por ahí, elementos más, digamos, normales que te encuentras en otras zonas productivas, regiones productivas, en las canteras imperiales, ¿no? Que es más habitual. Pero después te vas a las minas, allí donde estaban los mineros trabajando, y en cambio, lo que hemos encontrado religioso, que también es mucho, ¿no? Elementos de religiosidad y ritualidad en la zona, ya son muy específicos y ya se vinculan fundamentalmente y exclusivamente con lo que se dice divinidades ctónicas, es decir, divinidades específicas del inframundo. Y Ujú. hemos encontrado elementos asociados, pues Serapis evidentemente también es la que más predomina, pero a Anubis, a Osiris, a Hermes, Mercurio, y esto nos hace pensar, lo que creemos, la hipótesis, que tiene lógica, es que, claro, los mineros cuando iban a trabajar, iban a entrar a la mina, que ya sabemos que es un trabajo muy peligroso entrar en una mina, lo que querían era que les protegiesen divinidades que conociesen el ambiente. ¿Y qué divinidades conocían el ambiente? Pues las que vivían en el inframundo, ¿no? Y por tanto, toda la veneración directa en minas, la que les importaba realmente, era pues asociada a divinidades del inframundo que era quien en teoría conocía cómo era el inframundo y podían tanto protegerles como ayudarles a encontrar las buenas vetas de berilo, ¿no? Y es lo que estamos viendo, esta como doble, esta dualidad religiosa, tan, digamos, más oficial y más propiamente minera. Hay una cosa muy interesante que has dicho antes, que es para proteger a los mineros. Y yo me hago la pregunta, estamos en la época romana, existía la esclavitud como hoy en día conocemos, ¿no? Y normalmente a los romanos a las minas enviaban a los que habían cometido algún delito, era una forma de castigo, ¿no?
o a los esclavos. Entonces, si están protegiendo a los mineros, no eran a lo mejor esclavos, o sí, no lo sé. O personas que habían cometido delitos y que lo habían enviado a las minas a trabajar. Claro, esto es un lugar común de cuando hablas del mundo romano, el mundo antiguo en general, ¿no? ¿Quién trabaja en las minas? Pues los esclavos, los condenados, ¿no? Los damnati ad metalla, que se dice. Mm, Eh, y es un lugar común que lo que estamos viendo, y se ha ido viendo en los últimos años, por ejemplo, en el desierto oriental, es que no es así. Y ujú, que la gran mayoría de trabajadores en minas y canteras imperiales, por ejemplo, son trabajadores especializados, no son ni mucho menos esclavos. Podía haber, ¿eh? Y seguramente había esclavos condenados a cierto punto, pero, y es en cierta medida lógico, la mayoría de trabajadores eran trabajadores especializados con un salario, ¿no? Y esto, de nuevo, en el Claudianos, o unos Claudianos, unas grandes canteras imperiales un poco más al norte, se han encontrado las listas de trabajadores, se han encontrado salarios y se ha visto que son trabajadores libres, especializados, que tenían un buen salario y que eran muy bien alimentados. Y creemos que solamente en este caso era lo mismo, porque, claro, si tú piensas, si has estado dentro de una mina y ves cómo son las esmeraldas que encontramos, que son muy pequeñitas, muy finas, no tiene sentido meter a un esclavo a trabajar allí, porque no tiene ni idea. Y ujú, seguramente se cargará la beta. ujú, Lo que tienes allí es un tío especializado que lo que hace es un trabajo fino y que por tanto pues será un trabajador apreciado y que tendrá seguramente su salario y que será libre, ¿no? Por tanto, es un poco un lugar común que hay que ir empezando a eliminar de nuestra mente, ¿no? Porque existía, sí, solamente existía. Ahora bien, que lo que quería Roma en este caso era tener la máxima productividad en la extracción de piedras preciosas, seguro. Por lo tanto, quien enviaba ahí a trabajadores especializados, digamos, complementados con mano de obra menos especializada, que ya sí que podían ser esclavos o lo que fuese, ¿no? Y por tanto, más bien la cosa iría por ahí, yo creo. Es muy interesante esto último. Bueno, todo lo que estás explicando, Sí. evidentemente, ¿no? Pero esto último es interesante porque también nos permite eh, reformular un poco esa pregunta, ¿no? Que quién trabajaba en las minas y parece ser que eran mineros que estaban especializados. Ujú. Hay otro tema en los yacimientos arqueológicos. Hemos hablado a veces de las tumbas, sobre todo en el Valle de los Reyes o en Asasif, en otros lugares parecidos, de algo que a priori a veces vuelve loco un poco al arqueólogo, que es el reaprovechamiento de estos lugares, ¿no? A lo largo de los siglos, en este caso las minas, pues es posible que se hayan reaprovechado, pues yo qué sé, para guardar ganado, para incluso para como vivienda. ¿Habéis encontrado restos de otros periodos posteriores que explique esto que estoy comentando? Sí, de hecho, nosotros ya cuando hablamos de nuestra concesión en nuestra zona, lo definimos como un paisaje cultural, ¿no? En el sentido de que es un espacio que no es romano o tardoantiguo, no. Es un espacio que evidentemente ha estado ocupado durante muchos siglos y en el cual pues tenemos muchas comunidades que van interactuando y van transformando el paisaje, ¿no? Lo más habitual pues serán los beduinos, ¿no? Que ahora mismo son los que viven en la zona, los Ababda, y que pues han sido los que han ido eso, reaprovechando, ¿no? Y que cuando excavas alguno de estos edificios, por ejemplo, en Sikai, pues te encuentras, es muy típico en los últimos niveles, pues pequeñas hogueritas, elementos de protección, ¿no? Pues que están pasando la noche con los rebaños y se meten en un edificio a dormir. Por tanto, hay esta dinámica. En el caso de las minas, sucede menos. Ujú. Porque, y yo creo que eso hemos sido afortunados, los beduinos tienen mucho miedo a las minas. No Mm. se atreven a entrar dentro. De hecho, hay muchos, nos explican a veces, ¿no? Que hay muchos cuentos de la idea de que hay djinns habitando dentro de las minas y por tanto no se atreven a meterse, lo cual ha sido bueno para nosotros. Sí que es cierto que a nivel extractivo ha habido intentos de reaprovechar, ¿no? Ya te decía antes que, por ejemplo, en lengua islámica se intenta reaprovechar por ejemplo, tenemos elementos muy curiosos. Tenemos, pues, minas que tipológicamente y por los materiales son claramente de época romana y llegas a la galería más profunda de la mina a 50 metros de profundidad dentro de la montaña y te encuentras al fondo una lucerna islámica. Y dices, ¿qué narices hace esto aquí? Pues bueno, pues que en época islámica un señor intentó meterse en la mina para ver si se podía reaprovechar, si era interesante, y fue ahí con la lucerna y la estuvo visitando, ¿no? Por tanto, hay este elemento y solamente lo más que ha tenido más impacto serían, de hecho, las explotaciones modernas y contemporáneas, ¿no? Como te decía, a partir de que se redescubren las minas en el 19 y hasta mitades del 20, hay un cierto interés de compañías europeas para ver si si es interesante reabrir las minas.
¿no? Y tenemos el caso más claro que lo documentamos bastante habitualmente. A principios del 20 hay una compañía británica con un señor que se llama Streeter, que se van a la zona en Siquei y hacen un gran reestudio geológico de la zona para ver si es viable o no. Y tenemos minas reaprovechadas. ¿Qué hacen? Evidentemente no son tontos, van a las minas antiguas que saben que es donde había mineral y las reabren a lo bestia, ¿no? Te encuentras minas antiguas con bocas gigantes porque han abierto con explosivos para ver si era, digamos, rentable o no reabrirlas. La parte positiva es que parece que no lo era y por eso lo dejaron tranquilo y no le han metido más mano, pero sí, sí, ha habido toda una reocupación y un trabajo que llega hasta la actualidad. Y ya para finalizar, eh, hay una cuestión también muy interesante en el mundo de la arqueología, sobre todo en el Antiguo Egipto, que es el descubrimiento. Me estás hablando de que existían empresas que estaban interesadas en estas minas, ¿no? Pero siempre hay un descubrimiento, vamos a llamarle, de la época romántica, ¿no? De la egiptología, a finales del 19, principio del 20, en muchos yacimientos, que también es una parte muy interesante. Antes que vosotros, ha habido más intervenciones arqueológicas y sobre todo de este periodo. Sí, de hecho, Que tengáis documentación y que os podéis basaros en la documentación que otros arqueólogos anteriores redactaron. sí, sí, sí. De hecho, como te decía, las minas se redescubren a principios del siglo XIX por un francés, un minerólogo francés que se llama Frédéric Caillot, el cual es enviado por el visir de Egipto, por el personaje a cargo en Egipto en ese momento, el cual, de hecho, lo envía a la zona para encontrar las fuentes de esmeraldas que citaban las fuentes clásicas. Y este señor cayó, pues es el que redescubre, primero va a Gebel Zavara, más al norte de donde estamos nosotros, y acaba llegando también a Sikai. Y es el que hace un primer estudio de ver si, un primer intento de ver si puede ser interesante reabrir las minas y nos explica pues que está en la zona de Zavara más al norte, con trabajadores albaneses reabriendo las minas, que se le muere gente, es un desastre, se quedan sin agua. Pero sí, sí, hay este interés. Y a partir de aquí, ¿no? Y también porque es un personaje que hace un poco vende un poco la moto, ¿no? Y de hecho acuña el término muy interesante de la Pompeya del desierto al hablar Ujú. de Sikai, que es una lo hace evidentemente para darse un poco más de brillo al descubrimiento, ¿no? Y conseguir recursos. Pero esto llama la atención a gente que empiezan a visitar la zona. Y, por ejemplo, poco después de Cayó, el famoso Belzoni ¿Mm? va a las minas y visita Siquei. Dice que en sus textos que es mentira, que este señor ha exagerado muchísimo, se enfada mucho, porque pensaba que el yacimiento podía ser la ciudad de Berenice, el puerto de Berenice, que no Ujú. es evidentemente, y de hecho después se va a la costa y encuentra Berenice, el Zoni, y a partir de aquí pues vamos encontrando un degoteo de personas que van yendo a la zona y que no es que hagan tanto trabajo arqueológico, porque no nos despierta mucho interés, pero sí que tenemos los primeros dibujos, descripciones de los yacimientos, de las minas, que pues nos da información para cuando llegamos allí tener una primera idea de cómo estaba o cómo se descubre este espacio. Después, a nivel de arqueológico, el primero que trabaja ya en la zona ya es finales del siglo XX, principios del XXI, que es Steven Said Botham, que es de la Universidad de Delaware, que están trabajando ahora en Berenice, en la gran ciudad, en la gran asentamiento costero de época grecorromana, que es el primero que va a la zona, documenta, prospecta y hacía las primeras excavaciones, y es lo que nosotros ya retomamos en 2018. O sea que hay dos ciclos ya de experiencia, de trabajo y documentación en esta zona. Bueno, y Y otra pregunta también que seguro que los oyentes y seguidores de la Fábrica de la Ciencia se estarán formulando es, eh, ¿los mineros vivían de forma continua allí en este lugar o de lunes a viernes trabajaban y luego el fin de semana? Bueno, no, no, evidentemente ellos fines de semana no tenían, ¿no? Pero que vivían habitualmente allí, o sea, de forma continua o era temporal. es muy interesante porque esto hemos estado trabajando precisamente en ello y tenemos varias publicaciones que han salido o van a salir sobre este tema, que es muy interesante, el tema de la estacionalidad o permanencia de las comunidades que trabajaban en la zona. Que por cierto sí que tenían días de descanso. Hemos podido ver que tenían días de descanso a partir de algunos documentos. Pero lo que hemos visto es que hay un cambio en el patrón de asentamiento en época altoimperial y en época tardía, ¿no? En época altoimperial, ¿qué vemos? Vemos que tenemos evidencia clara de una explotación a gran escala de las minas, como comentábamos, pero en cambio no tenemos asentamientos comparables. Es decir, como decía, el gran asentamiento y la mayor parte de asentamientos como Sikai que tenemos
el 90% de las estructuras de materiales son tardíos. Por tanto, son básicamente asentamientos del siglo IV al VII después. ¿Cómo lo interpretamos? Interpretamos que seguramente en época alta imperial, siglo I, III después, la gente donde vivía era en campamentos de tiendas seguramente, es decir, no permanentes y estacionales. Es decir, iban en la parte del año que se podía trabajar mejor, otoño, invierno seguramente, por el calor, estaban trabajando con su campamento no permanente, acababan la campaña, recogían y se iban. En cambio, en época tardía, que las fuentes, y esto lo hemos visto muy claramente, lo que tenemos es que las minas pasan a estar controladas por poblaciones de la zona, poblaciones que vienen de Nubia solamente. Claro, esta gente no se va, esta gente se queda a vivir ahí. Y por tanto, ¿qué hacen? Pues crear grandes asentamientos permanentes, como Sikai, por ejemplo. Y el elemento que nos permite también confirmar lo que también hemos estado estudiando, que saldrá publicado ahora un artículo muy interesante en julio, son las tumbas. Tenemos documentadas muchísimas tumbas alrededor de, por ejemplo, Sikai, de los asentamientos. Hemos documentado más de 800 tumbas en la zona, en grandes necrópolis, y las tumbas al 99% son de época tardía, con materiales tardíos. ¿Qué quiere decir? Que en época alta imperial, cuando esta gente no estaba viviendo de forma permanente allí, si alguien se moría, ¿qué quería? Pues que lo enterrasen en casa. Por tanto, cogían el cuerpo y lo enviaban solamente al Nilo para enviarlo a su casa. Y esto lo tenemos documentado en epigrafía y en documentos que nos hablan de impuestos que se tenían que pagar para enviar un cuerpo al Nilo, por ejemplo. En cambio, en época tardía, que estabas viviendo en ese asentamiento, si te morías, pues te enterraban en la necrópolis, ¿no? Y por tanto, es un elemento que nos permite ver y hablar de esta variación de, digamos, ocupación no permanente en época alta imperial, ocupación permanente y no estacional en época tardía. Y las tumbas que, como eran, Eh, tipo Valle de los Reyes o tumbas en el suelo. O sea, si eran mineros, sabían excavar, evidentemente, en la roca. Sí, No tenían muchos problemas para construirse sus propias tumbas, ¿no? no, no, en ese sentido no hubiese habido problema, pero no tiene nada que ver. Son tumbas muy sencillas, Ujú. que de hecho es muy interesante porque entroncan perfectamente con una tradición milenaria de cómo hacer las tumbas en la zona del Desierto Oriental, y es lo que se dice una tradición de tumbas de tipo túmulo o ring cairn, que dicen en inglés. ¿Qué es eso? Una pequeña estructura circular de tipo túmulo en la cual ponen el cuerpo, ya sea en una caja funeraria recortada en el suelo o sencillamente en el suelo directamente, y encima hacen un túmulo construido de piedras locales. Y ya está, sencillamente, sin más. No, y por eso son muy sencillas de hacer y tenemos eso, centenares repartidas por toda la zona en las montañitas bien ocultas. Con lo cual es una forma de enterrar muy sencilla que nos hace plantea dudas, ¿no? De, por ejemplo, si dónde estaban las élites, ¿no? Es raro que se enterrase a gente de la élite que tenía que haber en estas tumbas tan sencillas, tienen que estar en algún otro lado, pero cada vez nos confirma la idea que decíamos. Esta gente que se entierra ahí y son de esta fase tardía son gente de esta tradición que viene del mundo nubio, de este mundo del sur de Egipto. Y luego también otro tema muy importante, las herramientas. ¿Habéis descubierto herramientas que se utilizaban para trabajar en las minas? Sí, no muchas, pero hemos encontrado. Lo más interesante que hemos encontrado es dentro de una de las minas más grandes que estamos estudiando, la 229, encontramos in situ un cincel de hierro. Un cincel de hierro perfectamente conservado, 40 centímetros de largo, que es muy interesante porque, claro, ya nos planteamos que solamente utilizaban cinceles porque en las minas ves las marcas de herramienta y cuadraba con un cincel. Pero encontramos este in situ y pudimos ver que las marcas cuadraban perfectamente, con lo cual utilizaban solamente martillo y cincel como herramienta principal. Esto también lo hemos corroborado con un elemento muy interesante, y es que en esta mina 229 hemos encontrado un corpus de graffiti en las paredes representando a mineros, ¿no? De forma esquemática, dibujos muy esquemáticos, de tipo palo, podríamos decir, pero que en las manos tienen herramientas, ¿no? Y tienen pinceles, tienen martillos, tienen capazos, cestas, que digamos, nos dan evidencia de eso, de cómo trabajaban dentro de las minas, pero por el momento, herramienta física, hemos encontrado una. Esperamos que encontremos más en el futuro. Y ahora sí, para finalizar, ¿cómo ves el futuro de Seagate? Pues la verdad es que estamos muy contentos, estamos en un momento de expansión terrible del proyecto. Llevamos 7 campañas y realmente, bueno, es que es inacabable. Es decir, más allá de eso, de los yacimientos que en nuestra concesión que están enteros y podemos estar excavándolos décadas, claro, a la parte minera, como te decía, es que es inagotable. O sea, tenemos documentadas más de 550 minas y hemos documentado, topografiado en detalle solo 3, porque son gigantes.
Entonces, ya te digo, y en las minas encontramos de todo. Estamos encontrando espacios intactos, con muchísimo material orgánico, con epígrafes, con de todo. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos perspectivas para trabajar muchísimo tiempo y para seguir encontrando hallazgos muy interesantes que permitirán, yo creo, a la larga, pues, entre comillas, hacer una pequeña revolución del conocimiento de cómo era esta extracción de recursos minerales en el sector oriental egipcio en estas fases finales de la historia del Egipto antiguo, ¿no? Época greco-romana y tardía. Y por tanto, bueno, estamos muy contentos porque creo que tenemos muchísimo camino por recorrer y hallazgos muy interesantes por hacer en los próximos años. Bueno, pues ahora aquí voy a poner la web vuestra para que los seguidores de la Fábrica de la Ciencia puedan consultar todo lo que estáis haciendo y vamos a esperar a las próximas campañas para ver los resultados, dentro de lo que se pueda explicar, evidentemente, Ujú. pero los resultados de las futuras campañas, porque considero que es un yacimiento muy, pero que muy interesante, porque estamos acostumbrados siempre a Egipto a tumbas, pirámides, templos, pero encontrar un yacimiento tan interesante minero, pues no, quizás sea porque yo soy de Gaba y no sé si la Claro. conoces, pero en Sí, Gaba sí, se sí, las encuentran minas. las minas más antiguas de Europa, las minas neolíticas Sí, más antiguas de Europa. sí, sí. Entonces estuve en su momento estuve trabajando, bueno, colaborando con los arqueólogos y me lo pasaba muy bien. Entonces me estoy imaginando ya estas minas a otro nivel, claro, que tiene algún tipo de relación también con las minas neolíticas de Gabá. Muchísimas gracias, Joan. Ha sido un enorme placer y espero verte pronto en la Fábrica de la Ciencia. Muchas gracias, Jorge. Estoy encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.